Muy buenas noches. Bienvenidos a La Hora Clave. Buenas noches, Macho. Buenas noches, buenas Felipe. ¿Obesidad o gordura? Sí, señor. Hace muchos años atrás, la gordura era un símbolo de belleza e incluso de estatus. Y hasta existía la creencia que una persona con sobrepeso vivía saludablemente y por los siglos de los siglos. Sin embargo, con el avance de la ciencia y la medicina, se llegó a la conclusión que los gordos no tienen para nada una vida resplandeciente de salud. Bueno, en muchos países ya la obesidad ya se ha transformado en una verdadera epidemia ante la gran cantidad de casos reportados por las instituciones de salud. Una de las razones reside en el ritmo de vida actual que lleva a las personas a volverse sedentarias y alimentarse de forma poco saludable. En el grupo de países con las economías más industrializadas del planeta, las diferencias son enormes. Alemania, Francia e Italia tienen entre 21% y 22% de obesos, Reino Unido un 26%, y casi en el otro extremo de la clasificación mundial está Estados Unidos con un 33,6%. Impresionante y alarmante, así describen el incremento del sobrepeso y la obesidad en América Latina y el Caribe, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas. Alrededor de 360 millones de personas en Latinoamérica tienen un peso mayor al recomendado en función de la altura de la persona y otros indicadores. Esta cifra representa un 58% de la totalidad de habitantes de la región, de acuerdo a una investigación conjunta realizada por la OPS y la FAO que acaba de hacerse pública. Yves Crowley, representante regional de la FAO, ha hecho un llamado a que en América Latina y el Caribe los gobiernos introduzcan políticas que aborden todos los tipos de malnutrición. A pesar de que los japoneses solo tienen un 3,5% de obesidad entre la población adulta, ese país es, de lejos, la nación desarrollada con el índice más bajo, pero se preocuparon por ese problema y lograron bajar ese índice. ¿Cómo lo hicieron? Lo sabremos al regreso cuando estaremos conversando con Ingrid Candela, miembro del Observatorio Venezolano de Salud. Pero antes les recordamos que pueden hacer sus comentarios en nuestras cuentas de Twitter e Instagram, @lahoraclavepisogb, y a través de la etiqueta #HoraClave envíen sus preguntas para nuestro invitado. Y recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos. Regresamos con La Hora Clave. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, Ingrid Candela, del Observatorio Venezolano de Salud. Y vamos a hablar del tema de la obesidad en América Latina, en el mundo y también en Venezuela, por supuesto. Bueno, si hay un observatorio venezolano de obesidad, ustedes deben tener, es clara cuál es la situación en Venezuela. Podemos comenzar a comentarla. Bueno, en Venezuela realmente quien lleva las estadísticas sobre peso y obesidad es el Instituto Nacional de Nutrición. El Observatorio Venezolano de la Salud se dedica a hacer seguimiento a todos los indicadores oficiales y no oficiales relacionados con la salud. Dentro de estos, obviamente, el relacionado con la obesidad. Venezuela se caracteriza por ser uno de los países que tiene mayor prevalencia de obesidad y que la tuvo bueno, hasta el año 2010 cuando se hizo un estudio nacional en el que se evaluó población entre 7 y 49 años. Acá, de hecho, si tú comparas en Latinoamérica, en donde alrededor de un tercio de la población tenía obesidad para el año 2015, ya Venezuela para el año 2010 había superado esa cifra. Nosotros teníamos aproximadamente un 55% de los adultos con problemas de sobrepeso y obesidad y un 24% de niños afectados por esta condición. Ahora, en este momento, dada la situación que tenemos en Venezuela, ¿a dónde eso se ha incrementado, eso se ha controlado? Es decir, ¿cómo ha funcionado? Lo que hemos observado, y específicamente en el año 2016, ha sido una pérdida de peso, tanto en los niños, adultos y adulto mayor también. Quienes padecen esta condición, digamos que en mayor proporción son los adultos, entre 18 y 49 años. Los niños, pues se ha observado a nivel mundial que también se ha incrementado la obesidad.
Pero ¿qué ocurre en los niños venezolanos o qué ocurrió en los niños venezolanos y en general en la población el año pasado? Que perdieron peso, pero las prevalencias de obesidad en los niños siempre son menores que en los adultos. Entonces, como norma, ¿no? Exacto. La pérdida de peso en los niños lo que hizo fue conducir más bien a problemas de desnutrición, de déficit, ¿sí? Tanto calórico como proteico, o sea, y en los diferentes niveles, leve, moderado y severo. En el adulto hubo una pérdida, de hecho el estudio de condiciones de vida del 2016 reporta que un 74% de la población reportó una pérdida de peso de 8 kilos, entre 8 y 9 kilos. Y eso lo vemos en los estudios puntuales. Yo tengo un estudio en este momento en las tejerías, que es de adulto mayor, y allí también el adulto mayor reportaba esa cifra. Entre 8 y 10 kilos perdió la población venezolana adulta el año pasado, y te lo reportaban a partir de enero. ¿Cuándo comenzó? Cuando comenzó la crisis, cuando comenzó a sentirse el impacto de la crisis, que fue de enero a agosto del año pasado. Y luego, la pérdida de peso ha continuado, pero ¿qué podemos esperar nosotros en la población, digamos que con respecto a la obesidad, al sobrepeso? Que cuando las personas pasan por situaciones de inseguridad alimentaria y de hambre, pasan por privación de algunos alimentos a los que están acostumbrados, cuando esos alimentos se hacen disponibles, viene un sobreconsumo de ellos mismos. Entonces es probable que cuando la seguridad alimentaria en Venezuela mejore, cuando todos los venezolanos tengan acceso a todos los alimentos y, bueno, en especial esos alimentos que son obesogénicos, el aceite, el azúcar y también los cereales y alimentos procesados, entonces es probable que haya un repunte de la obesidad. Datos en este momento nacionales que nos digan, que nos hablen de prevalencia de obesidad en la población, no. Tenemos datos justamente de pérdida de peso. Freddy Parada, obesidad en América Latina, la falta de cultura y educación alimenticia, sumado a eso no hay actividad física regularmente. Bueno, eso también. Sí, son como las causas, ¿no? Sí, son muchas aceptadas, ¿no? Universalmente. Sí. La obesidad es una condición multifactorial. Primero tiene un componente genético. Si nosotros tenemos a nuestros padres o familiares con problemas de obesidad, es muy probable que también los tengamos. Pero esto obviamente es reforzado con los elementos ambientales. Esos factores ambientales en donde está la alimentación, la actividad física, y otros factores que también se han agregado como el sueño. El dormir menos, ¿okay?, te predispone a desarrollar obesidad. Entonces, claro. y en sí también la persona con obesidad que tiene dificultad para respirar, sufre de algo que se llama apnea de sueño, ¿okay? Dificultad, claro, para respirar mientras duerme. Entonces eso hace que él no descanse y esto hace también que la persona con obesidad sea menos productiva. Entonces la obesidad para las naciones es una condición de muy, muy alto gasto, o sea, tanto para el individuo, la sociedad, como para el país. Bueno, aquí está la gente en Instagram diciéndonos que nos gusta el programa, que les gusta el programa. Saludos de Tucupita, viendo el programa excelente. Bueno, hay una cosa que me gustaría detenernos un poco en eso, porque es decir, así como decimos que porque una persona o un niño una persona adulta o un niño esté gordo, no significa que está bien nutrido. El hecho de que se rebaje y la gente esté delgada tampoco significa que está saludable. No, definitivamente no. Depende por qué rebaja. Exacto. ¿No? Exactamente. La forma en que perdió peso el venezolano no es lo que nosotros recomendamos. La recomendación para controlar el peso y específicamente el componente graso del cuerpo es una alimentación balanceada, equilibrada. O sea, es una alimentación en donde hay presencia de alimentos saludables como las frutas, los vegetales, los alimentos integrales, y en sí tener una alimentación, digamos que variada en todos los nutrientes, que contenga todo, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales principalmente. Tenemos un Twitter de ¿cuál es tu caso? Dice, la obesidad puede estar asociada con problemas de tiroides. La población ha venido perdiendo talla y peso, poca alimentación. Sí, lo que hemos comentado. ¿No? Los problemas metabólicos también están asociados, obviamente, y específicamente lo vemos mucho en la consulta en las mujeres. Hoy día las mujeres están desarrollando hipotiroidismo y junto con eso también el hiperinsulinismo, que es la producción de insulina ante la presencia de azúcar. Y la situación de Venezuela en relación al resto de los países de América Latina. Venezuela, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuáles son los últimos números de la investigación? Para el año en que se hizo el estudio nacional, éramos el país con mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad. Estábamos por encima de México. México en ese entonces tenía 34% y nosotros llegamos al 55% de sobrepeso y obesidad. Ahora,
que necesitamos nosotros como país para controlar este problema. O sea, lo primero es diagnosticarlo bien, saber cuál es la causa. Sabemos que el estilo de vida está directamente relacionado, asociado con esta condición. Pero claro. Y se trata entonces de políticas públicas integrales, multisectoriales. Esas políticas existen. El Instituto Nacional de Nutrición lleva algunos programas, solo que no tienen la cobertura deseada, la cobertura necesaria, ni tampoco son programas focalizados. Por otro lado, en este momento en que vivimos una situación de verdad de inseguridad alimentaria en algunos sectores de la población y de hambre en otros, porque depende del estrato social, sí, es la inseguridad alimentaria en este momento. Entonces, el único programa que existe es una bolsa de comida, es una caja de comida que contiene alimentos que aportan carbohidratos específicamente, grasas y muy pocas proteínas. Entonces, la calidad de los alimentos que contiene esta caja realmente no ayuda, no contribuye a prevenir la obesidad. Eso tiene que ser más grave sobre todo en los niños, ¿no? Porque en las escuelas no se está observando ni la educación nutricional, ni mucho menos la alimentación balanceada, ¿no? Sí, se han diseñado muchos programas y de hecho el Instituto Nacional de Nutrición los tiene. Existen textos con los que las docentes pueden ayudar a los niños y existe diseñado el programa de alimentación escolar, solo que no funciona. La cosa que se cumpla. Y en el pasado, claro, no funciona. En el pasado eso funcionó de alguna manera, ¿no? Y era alimentación balanceada y había educación nutricional. Y en general yo sí creo que todas las instituciones se han dedicado muchísimo a fortalecer la educación nutricional de la población. Y yo creo que eso ha ayudado un poco a que al menos hoy día las personas aprendan que eso, una alimentación natural, balanceada, con alimentos menos procesados, los puede ayudar. Y que no aquello que se pensaba hasta hace muy poco, que una dieta específica te iba a ayudar a perder tantos kilos en un mes, y eso también era riesgoso. Eso ha disminuido muchísimo en el mercado. Yo creo que ese es un logro de la educación nutricional en Venezuela. Tenemos un mensaje de Yubiris Carrillo. Dice, la población no se está alimentando balanceadamente, está comiendo lo que puede y está bajando de peso, las consecuencias graves. Sí, claro, eso era un poco lo que estamos hablando, ¿no? Y creo que tal vez en los niños es todavía muchísimo más grave, ¿no? Porque está en proceso de crecimiento. Sí. Digamos que los dos aspectos o las dos figuras de la malnutrición, tanto el déficit como el exceso, son contraproducentes en el ser humano y a cualquier edad. O sea, en los niños la limitante de la desnutrición ya los conocemos, las consecuencias en el área cognitiva, por ejemplo, el crecimiento. Obviamente nosotros dentro de poco ya tenemos niños con talla baja, ya esas prevalencias han comenzado a aumentar. Y en el adulto por la reducción de capacidades, tanto físicas, intelectuales y productivas, porque lo hacen definitivamente ser un ente social muy poco productivo, que muy poco va a aportar al país. Claro. Ahora, ¿cuál sería la recomendación en el caso suyo para esta situación que tenemos nosotros? ¿Cuál sería la recomendación para buscar de alguna manera manejarnos desde el punto de vista nutricional en este cuadro que tenemos? Sí, tal vez en este momento nos corresponde o nos toca buscar que con muy pocos alimentos podamos tener una alimentación de buena calidad, con un consumo mínimo. Nosotros siempre recomendamos que elijamos alimentos, obviamente que proporcionen carbohidratos, que generalmente están en los cereales, en los tubérculos, en los granos también. Los granos de hecho aportan carbohidratos y aportan también proteínas. Los granos combinados con cereal pueden aportar una proteína de buena calidad, y entonces de repente si tú no tienes carne, no tienes pollo, una proteína de origen animal, con esa combinación podrías cubrir tus requerimientos. Y siempre tratar de agregar al menos una ensalada al día y unas dos raciones de frutas que sean pequeñas. Claro. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este rato encantada. aquí en La Hora Clave. Vamos a hacer la pausa y regresamos inmediatamente. Bien, tenemos a continuación la opinión sobre este tema tan interesante que tiene que ver con la forma como nos alimentamos a Andrea Jaimes, que es licenciada en Nutrición y Dietética. Bueno, principalmente ahorita en Venezuela se puede ver lo que llamamos una doble carga nutricional. Esto significa que todavía existe un importante porcentaje de la población que tiene una prevalencia de obesidad, que eso me puede generar enfermedades que son muy comunes o
comunes en la parte de mortalidad de nuestro país, como por ejemplo es la diabetes mellitus, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Pero también tenemos otra parte de la población que está presentando déficit nutricional y están presentando pérdidas de peso significativas. Y estas pérdidas de peso significativas puede ser una persona obesa que, bueno, está perdiendo peso, pero se sigue manteniendo entre las cifras de sobrepeso y obesidad, o sea, no ha perdido suficientemente peso como para caer en déficit. Principalmente la obesidad, que es una enfermedad multifactorial que o es indicativo de que hay un aumento de grasa que es dañino para el organismo. Entonces, desde el ámbito nutricional, lo que más debemos hacer es evitar el consumo excesivo de carbohidratos simples. Los carbohidratos simples son el azúcar, las golosinas, los snacks salados, y de las grasas, como por ejemplo los que vienen también en productos industrializados, las grasas saturadas o las frituras. Entonces, más que todo, tener una alimentación balanceada, que bueno, realmente en la actualidad a veces es difícil que sea variada y equilibrada, pero dentro de las opciones que tenemos, buscar todos los sustitutos que podamos nosotros armar un plato saludable en el que prevalezcan, bueno, bien los vegetales, los más económicos que podamos conseguir, algunas frutas, preferiblemente enteras, tengamos los cereales, que ahorita hay mucha escasez de cereales integrales, pero siempre podemos consumir algunos como los tubérculos, como por ejemplo la batata, el locumo, y la parte de las proteínas de origen animal, ¿ok? Que deben ser lo más magras que podamos, es decir, los cortes magros, no los cortes grasos. Bueno, fíjate tú, Manuel. Ay, aquí tienes a Aníbal Gómez otra vez. ¿Qué dice ahí? Las consecuencias con los niños y la mala alimentación la vamos a ver en los próximos años. Muy grave. Bueno, todos tememos eso. Bueno, fíjate que decíamos antes que le íbamos a decir a nuestros televidentes que había dos leyes en Japón. Una se llama la ley Shuku-Iku, que está vigente desde el 2005. ¿En qué consiste? Bueno, que los menús en las escuelas tienen que ser saludables, que están obligadas a contratar nutricionistas profesionales que tienen titulación de profesores y que tienen que desarrollar la promoción de una cultura social alrededor de la comida. Es decir, que la comida no es para tapuzarse, sino la comida es para alimentarse. Y hay otra ley, rapidito, que te voy a decir, que se llama la ley Metabo, es decir, Metabo por metabolismo, y que obliga a las personas entre 40 y 75 años a medirse la cintura una vez por año. Después, por otra parte, esa misma ley obliga a descansos en los trabajos para hacer ejercicio. Y otra de las cosas interesantes es que obliga, o por lo menos induce a que la gente vaya al trabajo en bicicleta, caminando, etcétera, en lugar de tomar transporte público. Es decir, eso se ha impuesto en Japón y han reducido mucho los índices de obesidad. Tú sabes que, como comentaba nuestra invitada, las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud establece para Venezuela un 30% de obesidad en la población mayor a 20 años. Y luego, mira, lo que está claro de todo lo que hemos conversado es que es necesario que exista una política clara, que existan políticas dirigidas a atender este problema, que es una enfermedad que se puede prevenir, pero para prevenirla y para que los resultados sean concretos, tangibles, se requiere eso de políticas efectivas, que además cuenten con el apoyo de la población, por supuesto. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.